Me voy a meter con uno de los temas polémicos. Vamos a hablar de un tema polémico. Vamos a hablar de un tema polémico. Vamos a hablar de un tema que viene suscitando la polémica desde temprano, Ernest, ¿no? Desde bien temprano se viene debatiendo aquí en el canal. Es algo que se está debatiendo en muchos lugares y tiene que ver con el proyecto, en este caso, enviado al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba por Diego Casado. Lo tengo en línea. ¿Cómo andas, Diego? Martín San Pedro te saluda, como siempre. El placer de tenerte. ¿Cómo te va, Martín? Un gusto de estar charlando y conversando con vos y con tu audiencia. Bueno, a ver, el proyecto, ¿en qué situación se encuentra el proyecto? Se trata de un proyecto, vamos a decirle a la gente, vamos a contarle a la gente, un proyecto que lo que propone es que los candidatos tengan la obligación de realizarse una rinoscopía, esto es para detectar si en algún momento consumieron cocaína, antes de ser candidatos a ocupar cualquier tipo de función pública electoral, ¿no? Básicamente. ¿En qué situación es correcto, no? Es así el proyecto, efectivamente es eso lo que se está proponiendo, ¿no? En realidad es un proyecto más ampliado porque es abarcativo de un examen complementario que no solamente abarca la rinoscopía, sino también abarca el análisis de sangre, de orina y del pelo para detectar metabolitos de drogas y como un requisito para ser presentado en la Junta Electoral Municipal a los efectos de ver la viabilidad o no de ser candidato. De ser candidato, de poder emitir, de poder presentarse a una lista o de poder presentarse a un ejecutivo. La primera pregunta tiene que ver, ¿esto tiene nombre y apellido, Diego? No, esto tiene nombre y apellido y se llama la Sociedad de Córdoba. Muchas veces se le piden controles a los colectiveros, que está bien que así sea, a los camioneros, a los taxistas, remiseros, de cumplimentar con ciertos requisitos. Y nosotros desde la política no lo hacemos. Esto es transparentar la gestión, la función pública, generar que el funcionario sea o actúe con probidad, que actúe dentro del marco del decoro y de la cristalinidad. No es otra cosa. Esto no tiene nombre y apellido personal, sino que esto es en beneficio de los cordobeses, porque usted imagínese lo que sería que un intendente que tiene que manejar el erario público, tiene que manejar el medio ambiente, el transporte y un sinnúmero de cosas, lo hiciera con sus facultades mentales alteradas. Sería un problema para la sociedad. ¿Y por qué no se realiza, Diego, en ese caso? ¿Por qué no se realiza entonces estudios por otro tipo de enfermedades? Porque quiero decir, si uno se pone a ver, efectivamente parte de lo que tiene que ver con esto, ¿por qué no se estudia, por ejemplo, vamos a decir algo que se me ocurre en este caso? ¿Por qué no podría tener facultades alteradas una persona que padece algún tipo de enfermedad psiquiátrica? ¿Por qué no podría tener, hay determinados medicamentos que tienen que ver, por ejemplo, entre otras cosas, con enfermedades de transmisión sexual que también alteran parte de lo que tiene que ver con las facultades? ¿Por qué no se realizan esos estudios? ¿No tienen que ver que no se realicen esos estudios porque forma parte, en realidad, del ámbito personal de las personas? Mire, en realidad, y esta es una discusión que yo le he dado con otros medios, discusión en el buen sentido de la palabra, creo que nosotros estamos comenzando por esto, que es un flagelo que sufre la sociedad. Y en el ámbito de la privacidad hay fallos como Arriola y Señero, donde la conducta no es típica si es para consumo personal. Ahora, si ese uso ostensible se hace en el uso público, entre otras personas o en el ámbito público, sí termina deviniendo en un delito. Pero yo no estoy para hablar de un delito, yo no me quiero meter en lo jurídico. Yo lo que yo quiero es generar que el funcionario se comporte como corresponde, porque usted imagínese lo que sería el convite a título gratuito de material estupefaciente dentro del ámbito de la gestión pública. Ese sí es un delito que está tipificado en la ley de estupefacientes, pero además la connivencia entre el consumidor que tiene una responsabilidad de gestión pública con el dealer o con el narcotraficante. Sería una connivencia que no está bien, porque el funcionario público tiene la obligación de denunciar cuando le llega a su conocimiento algún hecho ilícito. En este caso habría un encubrimiento, una connivencia que nosotros queremos desterrarla. Y quiero aclararle algo, nosotros a las personas, y cuando hablo de nosotros hablo del bloque oficialista, no discriminamos a la persona que tiene el problema, lo queremos ayudar. De hecho, Yardora ha generado algunos lugares como La Aldea o Lazos para el tratamiento de las adicciones, pero manejar la gestión pública, manejar los destinos de la ciudad de Córdoba... Ahí digo, le quiero hacer una consulta técnica. Por ejemplo, una persona, sí, vamos a poner por caso uno de los candidatos que efectivamente haya tenido un periodo de su vida en el que haya padecido esta enfermedad, pero no esté en este momento transitando la enfermedad. ¿Podría ser candidato o no?
con una certificación médica, con un alta médica que indique que tiene el alta y que no tiene ningún problema de adicción en la actualidad, sí, ¿por qué no podría serlo? Si es una prueba científica que demuestra que la persona no está consumiendo. Muy bien. Le voy a hacer una consulta. Yo antes de la nota, y viendo parte de lo que tenía que ver con la cuestión de que se está debatiendo, en este caso, efectivamente, allí en el Consejo Deliberante estuve hablando con un abogado. Lo que me mostraba, poneme la plaquita. Esto tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo de la ley 23.7371. En este caso, los principales argumentos de la Corte que dio para tomar esta decisión fueron que el derecho a la intimidad personal y el derecho a la libertad personal son derechos fundamentales que no pueden ser limitados por el Estado. Además, la Corte sostuvo que en el caso no pueden intervenir en la vida privada de las personas sin una justificación razonable y proporcional. ¿Usted considera, Diego, y el bloque en este caso considera que en este caso se trata de una justificación razonable y proporcional, verdad? Es así, por eso yo recién, ese párrafo que ha sacado el abogado de los fallos señores como Arriola y Basterrica, pero hay que explicar lo siguiente. El consumo personal no es un delito, pero si lo hace en el ámbito público o hace un trato ostensible en el ámbito público, sí termina siendo un delito. Esa es la clara diferenciación que tiene que existir. Acá nosotros no estamos poniendo en tela de juicio una cuestión normativa, lo que estamos poniendo en tela de juicio es que si a un camionero, a un colectivo, a un taxista, remisero se le piden diversos estudios para poder trabajar o en su defecto, que está bien que se hagan los controles del colemia, ¿por qué nosotros como funcionarios no podemos dar el paso adelante para demostrar que no tenemos absolutamente nada que ver con este tipo de circunstancias que en el ejercicio de la función pública pueden traerle un dolor de cabeza a los ciudadanos, ¿no? Muy bien, ahí está, es esto lo que propone efectivamente el oficialismo allí en el Consejo Deliberante. Siempre es un placer recibirte, Diego. Abrazo grande. Un abrazo enorme para vos y para toda tu gente.